Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Si quieres, puedes descargar nuestros programas a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comentar a través de nuestro correo infoespadaweb@gmail.com, comunicarte a través de Twitter en @PabloJVeloso. Y sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Hoy estamos aquí en la biblioteca del Fontana en Oviedo y el tema que nos toca hoy es un tema de índole cuasi religioso. Y digo cuasi porque lo que vamos a ver es un modo de examen de las escrituras o de cualquier otro texto que nosotros querramos desentrañar y aplicar a nuestra vida. Es decir, esto no solo se aplica a las escrituras sagradas, sino también a cualquier texto, cualquier párrafo, cualquier poesía que sea susceptible de contener algo como para transmitirnos algo práctico a nuestra vida. Los primeros cristianos, quizá heredándolo de los judíos, buscaban extraer de sus escrituras, las escrituras cristianas y también el famoso Antiguo Testamento, la sabiduría, la palabra de Dios, ¿no? La famosa palabra, la Vox Dei, que les iba a transmitir aquellas pautas, aquellas indicaciones que permitieran construir una vida en armonía. Y eso siempre es difícil porque cuando uno aborda cualquier texto religioso, aquí tengo por ejemplo sobre la mesa una versión de la Biblia y tengo también una versión del Bhagavad Gita hindú. Y lo más normal es que cuando uno se acerca a estos textos, los aborda o bien desde el punto de vista técnico, con lo cual obtiene una lectura muy fría, muy organizada, muy detallada, pero falta de alma, ¿no? O por otro lado lo aborda desde un punto de vista sumamente emocional, emotivo, y se pierde lo que la tradición ha enseñado, se pierde el contexto, que es tan importante para entender lo que uno está leyendo. Así que los primeros cristianos, como decía, desarrollaron un método que llamaron la lectio divina. La lectio divina significa la lectura divina, la lectura de lo que Dios dice, y también le llamaban el verbum Dei, ¿no? La palabra de Dios. Y digo que estaba basado quizá en los judíos, porque los judíos tienen todo un sistema de analizar la Torá, la palabra, el Pentateuco, esos 5 libros sagrados, más también sus libros proféticos, libros sapienciales, libros poéticos, que la mayoría están contenidos en lo que entendemos hoy como Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Y ellos hacían un análisis tan pormenorizado que cada palabra la desglosaban porque cada letra del alfabeto judío se corresponde con un número. Entonces lo que hacían era, entre otras cosas, sumar los números de cada una de las letras que componían una palabra de la escritura, y si por ejemplo daba, no sé, 8, buscaban otra palabra diferente, cualquiera sea, que también sumase 8 y sustituían en esa oración esa palabra por la nueva que también tenía valor de 8. Entonces, en lugar de decir, no sé, en el principio Dios creó, qué sé yo, el cielo y la tierra, decía en el principio Dios creó, y no sé, la piedra y la tierra. Entonces, ya cambiaba el sentido de la oración. Entonces los judíos de esa manera logran de un texto que es a veces demasiado literal, como, no sé, Moisés venció a los filisteos y mató, no sé, 2000 de ellos, que es un dato muy técnico. Uno dice, bueno, ¿y en qué me sirve, qué me aporta a mí, a mi vida interior, saber que Moisés mató a 2000 filisteos, ¿no? Pero bueno, si uno empieza a jugar con las palabras, a darlas vuelta, ellos tienen todo un sistema pero sumamente complejo, no solo de sustituir letras y palabras por otras del mismo valor numérico, sino invertir las frases, cambiar de sitio una de una parte y ponerla en otra, de manera que ese párrafo esté vivo, ¿no? Toda la Biblia es susceptible de continuamente extraerle nuevos sentidos. Como los cristianos serían como una especie de judaísmo para exportar, así como el budismo es una especie de hinduismo for export, para exportar también, tiene que ser más simple.
Entonces, de hecho, los cristianos o el cristianismo es mucho más simple que el judaísmo. El judaísmo es sumamente complejo, quizá por su tradición más antigua. Entonces los cristianos desarrollaron un sistema llamado la Lectio Divina, que vamos a recorrer y aprender hoy, pero no con el fin de que, por ejemplo, nos hagamos cristianos o que lo apliquemos solo a la Biblia. Esto puede aplicarse, recuerde, a lo que quiera. Usted puede agarrar el Bhagavad Gita, la Biblia, el Corán, puede, no sé, agarrar el Quijote de la Mancha, por ejemplo, o cualquier texto que tenga cierto desarrollo, ¿no? O sea, no va a elegir un manual de trigonometría, porque eso obviamente no le va a servir, son ecuaciones, es algo frío. O un, no sé, un libro de geografía que hable de que el río más caudaloso de esa ciudad es el tal, eso no vale, porque no tiene ese contenido que uno pueda abrir. Sin embargo, cualquier texto que sea de índole poética, también textos prescriptivos, textos que dicen qué debe uno hacer para alcanzar, no sé, el equilibrio, la paz y cosas por el estilo, todos esos sirven, ¿no? Hasta inclusive los que relatan cosas, ¿no? Como cuentos, episodios muy comunes en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces la Lectio Divina normalmente se divide en 4 pasos, que son los clásicos. Sin embargo, nosotros vamos a ver algo más extendido para que podamos abrirla en sus detalles, desentrañarla, y la vamos a ver en 10 pasos. Y son pasos que si los seguimos con parsimonia y con tranquilidad, nos dan una forma entera de conectarnos no solo con un texto, sino con la vida misma, como si fuera un libro abierto. Y también con la palabra hablada, es decir, uno puede oír una charla, una conferencia y quedarse con una frase y utilizarla como una especie de lección divina. La base de la lección divina no es que la verdad esté en un texto, sino que la verdad está dentro de cada persona. Es decir, todos nosotros cuando interpretamos algo, en realidad estamos viéndonos a nosotros mismos. Entonces, todo lo que nosotros tomemos y pongamos ahí bajo la lupa o bajo el microscopio, en realidad nos va a hablar de nosotros. Por eso digo que no hace falta ser cristiano y tomar la Biblia o el Bhagavad Gita. Usted puede tomar a Shakespeare, de repente, una obra de Shakespeare, Hamlet, ¿no? O Romeo y Julieta, y con un episodio pequeñito, un párrafo de no más de 20 líneas como máximo, mejor todavía si fuera más corto, rumiarlo y extraerle ahí el sentido, sabiendo que siempre va a estar usted hablando de usted mismo, de lo que le pasa. Entonces va a dar pautas para nuestra vida. En ese sentido va a ser valioso. 10 personas mirando el mismo texto van a extraer 10 sentidos diferentes, siempre que lo hagan con esta profundidad. Si lo hacen de forma literal, obviamente van a leer lo mismo. Van a leer, no sé, Hamlet diciéndole tal frase al otro personaje y bueno, no van a ver más que eso. Como estamos acostumbrados a la literalidad, a no tener demasiada profundidad, solemos quedarnos en la superficie. Y normalmente, por ejemplo, a veces en las clases de yoga, al final yo suelo dar una carta a cada persona que tiene una cierta frase o una imagen, y hay gente que se suelta y se permite dar una interpretación, lo que ese episodio ahí representado le cuenta, y otras personas no. Otras personas se paralizan y dicen, bueno, veo y lo que hay, un árbol, no sé, con una silla al lado. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué te sugiere eso? Y no sé, veo un árbol y una silla al lado. Bueno, eso es una visión literal. Nos hemos acostumbrado a vivir sin alma, a no soñar, a no tener poesía. Así que la lección divina nos abre a esta posibilidad. Por eso lo tenemos que enfocar con mucha relajación y con muchas ganas de descubrir. Así que vamos a ello. Primer paso, se llama statio. Statio, que tiene que ver con la palabra en castellano estación. Statio es una postura, es ponerse, como el asana del yoga. Cuando uno va a meditar, por ejemplo, tiene que elegir una postura de meditación. Y en el yoga se dice que la postura tiene que ser sukham y sthiram. Es decir, tiene que ser agradable, sukham, pero también tiene que ser estable,
stiram. De manera tal que uno tiene que crear un ambiente. Supongamos que uno toma el libro que oportunamente sea, supongamos que en este caso es la Biblia, uno coge el libro entre sus manos y entre otras cosas se conecta con lo sensorial. De manera que de la misma forma que cuando uno va a meditar, enciende incienso, a veces tiene una estatua, no sé, del Buda o tiene alguna pintura que sea motivadora, ¿no? Si uno es cristiano tendrá un crucifijo, encenderá también algún incienso, bajará las luces, ¿no? Para crear un ambiente, apagará el teléfono. Es decir, crea un ambiente especial como si fuera, de hecho es un rito. Recuerde que rito viene de ritmo, ritam, ritmo. Así que uno crea un ritmo diferente, quizá el ritmo alocado que viene trayendo. Así que es buscar un espacio, buscar un momento, encender el incienso, el asiento tiene que ser cómodo, ya sea que uno decida estar en el suelo, en un cojín, ya sea que uno decida estar en una silla, es decir, buscar un ambiente propicio. Conectarse con el libro, lo que sea que uno vaya a usar como base, el libro que sea, uno tiene que sentirlo, quererlo. Ese libro va a ser el amigo, el que nos va a revelar aquello que nosotros queremos saber, aprender de nosotros mismos. Tal como el que va a leer el tarot ama sus cartas y las considera un ser vivo. Por eso lo cuida, por eso lo envuelve, por eso lo limpia. Entonces, de la misma forma, casi nos conectamos hasta con el olor, ¿vio? Ese olor a Biblia tan agradable que uno dice, este libro huele a libro, huele a sapiencia. Bueno, es eso, ¿no? Conectarse con algo que uno realmente ame. No elegir un libro que uno odie, que sea demasiado incómodo, que esté demasiado desvencijado y no se pueda leer, que tenga la letra tan pequeña que uno tenga que hacer esfuerzo. Elegir el libro adecuado y tenerlo entre sus manos y normalmente ahí al comienzo es donde se hace algún tipo de oración. Puede ser un mantra hindú, si uno tiene una perspectiva hindú, puede ser una oración cristiana que predisponga, ¿no? Normalmente las oraciones de apertura, como en el yoga muchas veces se recita el Om, tienen como fin ser como una pared. Decir, bueno, hasta aquí, en lo que venía de mi día, yo venía pensando y haciendo tales cosas. A partir de que yo entono esta sílaba Om o recito este Padre Nuestro o este mantra no sé qué, a partir de ahora entro en un espacio nuevo. Como cuando uno dice, érase una vez, cuando uno dice esas palabras, empieza un cuento. Y todo es posible. Todos lo sabemos eso. Entonces, estas palabras, estas frases nos preparan para. Entonces, es una postura, una actitud, por eso se llama stare, statio, y tiene que ver con estar parado. Statio, estación, tiene que ver con la raíz stare, estar parado. Así que nos ponemos, nos ubicamos, nos posicionamos de esa manera. Ese es el primer paso. Primer paso, statio, que significa estación. Ya estamos ahí. Ahora viene el siguiente paso, paso número 2, que es lectio. Vamos a leer el pasaje, ¿no? Entonces, tomamos un pasaje. Yo elegí de la lectura cristiana que corresponde al día de hoy, para hacerlo más concreto, que es de Mateo 11, del 2 al 11, justamente, lo tengo por aquí. Luego haremos algo parecido con el Bhagavad Gita. Y dice, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La cita continúa, pero supongamos que lo tenemos hasta ahí. Juan había oído en la cárcel las obras del Mesías. Mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En el budismo zen, por ejemplo, se utilizan los koan, que son frases o palabras o frases básicamente cortas, normalmente paradojales, que nos hacen pensar, que despiertan un montón de reflexiones y que se busca aquello que está detrás de las palabras. Uno las tiene que rumiar a estos koan, como por ejemplo, qué sonido produce una sola mano al aplaudir, qué rostro tenías antes de nacer, y uno tiene que darle vuelta a esto. No buscarle un sentido literal, porque no tendría sentido. Si yo leo esto como que Juan
Juan el Bautista obviamente, había oído en la cárcel las obras del Mesías. Mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La interpretación literal es, bueno, ¿qué sentido va a tener? Es Juan que estaba en la cárcel y mandó a preguntar si Jesús era o no era. ¿Qué puede darme eso? Nada. Bueno, ese es el sentido literal. Si yo me quedo con el koan, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? Y digo ninguno, se acabó la historia. Pero el propósito de esto es ir un poquito más allá. Entonces, en la etapa lectio, que es lectura, lo que hacemos es leer y releer. Lo leemos varias veces. ¿Se acuerda el dicho alquímico que decía ora, o sea, reza, lege, 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 releche, labora et invenies, que significa reza, lee, 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 relee, trabaja, o sea, ponte a ello, ponte las pilas y descubrirás, et invenies. Entonces, se trata no de hacer una sola lectura y listo, es decir, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ya está, sigo con mis cosas. Normalmente eso no revela nada. Entonces lo que hacemos es leerlo primero varias veces y cuando lo leemos tratamos de ver qué palabras nos tocan. Quizá yo leo esto y digo, Juan, que había oído en la cárcel, a alguien puede la palabra cárcel impactarle, porque quizá estuvo en la cárcel, vio una película de cárceles, se siente encarcelado por algo, la palabra cárcel le golpea. O Juan, que había oído, quizá la palabra oído, ¿no? La expresión había oído. Quizá a alguien le toque el hecho de que Juan oyó, como alguien puede enterarse de. Me enteré que existe este libro, esta persona, me enteré de que existe la posibilidad de no vivir la vida de esta manera, sino que hay otra. O bien a otro le puede impactar que diga, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La decisión, ahí hay una decisión. ¿Eres tú o es el otro? ¿Cuál es la cosa? Entonces fíjese que según quien aborde esto, va a impactarle una cosa u otra. Al mismo tiempo, en esta etapa de lectio tenemos que ver también el contexto. Entonces, no solo tomamos este verso, si eligiésemos, por ejemplo, nosotros un fragmento, no sé, del Corán y jamás estudiamos la literatura islámica, bueno, difícilmente conozcamos el contexto y no podemos darnos ese lujo porque no lo sabemos. Pero si tenemos un libro donde sí más o menos conocemos la historia, las obras de Shakespeare o el Bhagavad Gita, que sabemos que Arjuna conversa con Krishna, bueno, podemos tener esa posibilidad de decir, bueno, esto que le pasa a Juan, me acuerdo que antes Juan predicaba en el desierto, lo metieron preso porque lo que decía no le gustaba a Herodes, sé que más adelante a Juan le van a cortar la cabeza, por lo tanto está en un momento, no está preso, no sé, porque estaba mirando el mar cuando estaba prohibido, está preso porque hizo algo políticamente muy fuerte. Y por eso está ahí, y está esperando una pena de muerte, o sea que está en un momento crucial, ese es el contexto. Entonces, todavía estamos en el segundo paso, que es lectio. Entonces, lo leemos sabiendo el contexto que lo está involucrando. De esa manera, tenemos más claro la intensidad emocional de la situación, sea hacia la alegría, sea hacia el pesar, hacia la angustia. Entonces, también sirve, mientras lo leemos, imaginar la escena. Me imagino mi versión de un Juan en la cárcel, sucio probablemente, golpeado quizá, hambriento, sediento, harapiento, una cárcel que supongo, si era la cárcel de Herodes en la antigua Judea, no sería una cárcel muy simpática, ¿no? Sería una cárcel seguramente estrecha, oscura, casi como un pozo. Supongamos que me lo imagino así. Entonces, todo eso me va creando un ambiente. Usted dirá, bueno, te estás inventando todo eso. Y si no era así, no importa. Esto es lo que yo estoy depositando. Yo estoy depositando mi alma, mis emociones en esto. Por lo tanto, cuando yo haga mi interpretación de lo que estoy viendo, me voy a estar conociendo a mí. Entonces, veo las palabras claves, veo el contexto, leo y releo el asunto.
esta segunda etapa, lectio, leer, que fíjese que la palabra leer tiene que ver con escoger. Escoger. Cuando uno hace una lectura, le dice a un amigo, mira, anda a ese sitio y hacemos una lectura de la situación. ¿Qué le está diciendo? Escoge lo que a ti te parezca que eso es, que es lo que está pasando y me lo cuentas. Es decir, yo sé que él me va a traer una interpretación, que no me va a traer todo el panorama, me va a traer su lectura. Pero a mí me interesa su lectura porque considero que que esa lectura me va a ser útil o me es afín. Entonces, cuando leemos, siempre va a ser parcial, siempre va a ser subjetivo, es nuestra elección. Así que es leer y releerlo varias veces, ¿no? Concienzudamente. A mí cuando iba al colegio de pequeño me decía la maestra, a todos los alumnos les decía, vamos a hacer lectura comprensiva. Lectura comprensiva significaba que uno no tenía que leer pensando en pajaritos, sino concentrarse en cada cosa que decía o leía. Normalmente lo hacíamos en voz alta y tratábamos de entender el significado. Luego viene el tercer paso. Ya lo leímos, inicialmente ya nos pusimos en ambiente, en el segundo paso la lectio lo leímos, lo releímos, lo contextualizamos, nos fijamos qué palabras nos golpeaban ahí fuerte, quizá la podíamos apuntar en un papel también, hay gente que le gusta esto de apuntarlo y tenerlas ahí a mano como palabras claves. El tercer paso es meditación, meditatio. Aclaro que en el latín desconozco exactamente la acentuación, podría ser meditatio también, pero vamos a decirlo como meditatio, que significa nada menos que meditación. Y aquí está la confusión eterna que de Oriente nos viene la meditación como una especie de estar en el aquí y el ahora, no elaborar demasiado pensamiento, salirse de lo discursivo, mientras que aquí vamos a ver que la meditación que se propone es una reflexión. Pero si entendemos que la meditación en la India, por ejemplo, no se llama meditación, así se le llamó cuando vino aquí, en realidad se llama dhyana, dhyana. Y la palabra dhyana, que significa eso, contemplación, no meditación, no reflexión, sino estar atento, contemplar, cuando fue a China, a través del budismo, se llamó Chan. Dhyana se le dijo, Dhyana o Dhyan, se le dijo Chan en China. Y cuando viajó a Japón, en forma de budismo también, se llamó Zen. El Zen es Chan o Dhyana. Por lo tanto, la palabra para meditación en la India no significa lo mismo que aquí en Occidente. Cuando en Occidente se habla de eso mismo que entendemos por meditación en la India, se le llama contemplación, que ya lo vamos a ver. Entonces estamos en el tercer paso, meditación, meditatio. Aquí tenemos que buscar un mensaje, es decir, ahora lo tengo que hacer propio. Tengo que descubrir qué me dice esto de que Juan estaba preso y le mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que esperaban o no. Eso a mí, a mi vida, ¿qué me dice? ¿No? Yo tengo que trabajar, tengo mis dudas, mis problemas, mis decisiones. ¿Qué me cuenta esto? Entonces, en la meditatio buscamos el mensaje. Tenemos que captar como la esencia. Es lo que le llaman en la India el manana. Manana significa rumiarlo, ¿no? Pensarlo. En la India hay tres procesos. Uno se llama sravana, que significa escuchar, que es lo que hicimos recién, la lectio, leerlo, y escucharnos. Normalmente leer en voz alta está muy bien para escucharse, o bien mentalmente, y uno también escucha mentalmente. Luego viene manana, meditar lo leído, y finalmente vendrá nididhyasana, que significa ponerse en marcha, tomar la decisión y dirigirse hacia lo que uno sintió que era lo correcto. Entonces ahora estamos en manana. Meditatio significa buscar el mensaje, extraer la esencia, dejar que hable el azufre de los filósofos, de los alquimistas, la inteligencia, el leer entre líneas, inteleger. Entonces yo tengo que leer entre líneas, además de que Juan obviamente le dijo a sus discípulos, ¿qué es Juan? Juan es alguien que está preso y que le va a preguntar a un Cristo, a un Jesús, a un personaje especial, a ver si realmente es tan especial o no, si conviene, si es él, si no es.
Entonces aquí yo tengo que darle a esto un sentido, un vuelo más poético, más místico, más filosófico. Entonces puedo decir, por ejemplo, entre otras cosas, que Juan es mi ego, es yo, confundido, metido en una cárcel, oprimido por dificultades, por dudas, por confusiones. Soy yo, Juan soy yo. Y mando a mis discípulos, y mis discípulos, ¿quién pueden ser? Y bueno, pueden ser mis sentidos, ¿no? Mis capacidades, mi intelecto, mi mente racional, mis emociones, los proyecto hacia el mundo buscando a ver dónde está el Mesías, a ver dónde está el que me va a salvar. Entonces me extiendo y digo, a ver, este libro será, esta persona será, esta institución será, esta filosofía será. Entonces, soy Juan, yo mismo me descubro en la meditatio ahora que yo soy Juan, haciéndome esta pregunta, preguntándole a la vida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde va a venir esa respuesta? Y estoy obviamente confundido. Si pregunto y tengo dudas, es porque no lo sé. Entonces me descubro a mí mismo como alguien dubitativo, alguien en búsqueda, alguien que necesita una confirmación. Fíjese, esta es una de tantas posibilidades. Estoy haciendo meditatio, estoy haciendo manana, estoy rumiando el sentido de lo que estoy leyendo. Estoy queriendo captar la esencia, pero la esencia para mí, para mi vida. Otro haciendo esto mismo extraería otra cosa. Meditar significa medir, viene de medir, y, y considerar también, ¿no? Entonces estoy evaluando, sopesando, contrastando, estoy evaluando posibilidades. Así que descubro eso, que Juan mandó a sus discípulos, es decir, él mismo no es capaz, necesita que sus ojos lean, que sus oídos escuchen, que su mente desgrane un programa de televisión, una charla con un amigo, experiencias de vida, y a todo eso ir preguntando. A su vez me doy cuenta, si él está preguntando es porque él saca la conclusión que en algún lugar está la verdad, que hay algo ahí que se le esconde. Él siente que algo le falta, que se está perdiendo algo. Y además siente que está recluido y oprimido y confundido. Entonces, vamos desgranando este sentido. Luego viene el cuarto paso, que es oratio. Oratio significa oración. Entonces, hasta aquí, digamos, leímos, hicimos sravana, oímos, lo leído, lo oímos, eso es escuchar. Después lo pensamos, manana, y ahora viene el hablarle a la vida. Puede ser hablarle a Dios. La oración es una conversación con Dios. Es una conversación con un otro. Así como cuando uno se confiesa con un sacerdote, le cuenta. Cuando le cuenta a un amigo lo que le pasó, le cuenta a un otro. O cuando se lo relata a uno mismo, en esa interminable conversación que uno tiene con uno mismo, y uno se dice, qué sé yo, lo que hoy hice, la verdad, no estuvo bien porque hice entristecer a tal persona, no debería haberle hablado así, la verdad, la próxima voy a... ¿Qué está haciendo uno? Uno está rememorando, uno está escuchándose la repetición de lo que hizo y aprendiendo de eso, sacando conclusiones. Entonces cada vez que uno le reza a Dios, esa oración de pedido, esa oración de agradecimiento, en realidad lo que está haciendo es informándose. Cuando yo le rezo a Dios y le digo, por favor, Dios, ayúdame a ser una persona más, no sé, pacífica. ¿Qué le estoy diciendo? Me estoy descubriendo, no sé, violento, inquieto, incierto. Quiero ser, me gustaría ser equilibrado, estable, paciente. Es decir, eh, a través de mi oración yo me descubro a mí mismo. Mi oración me habla de mí. Entonces, más allá de que uno crea en un Dios que lo está escuchando como del otro lado de la línea telefónica, esa oración es una especie de decir, como si, vamos a hacerlo en forma así teológica, ¿no? Dios mío, así como Juan está preso en esa cárcel, yo me siento también preso por X cosa, mi trabajo, mis amistades, mis circunstancias económicas, y a su vez estoy buscándote,
buscando la luz, buscando discernir, no sé qué es lo que debo hacer, qué decisión debo tomar, qué es lo correcto, necesito que me guíes. Con eso estoy diciendo, estoy confundido, necesito, o sea, me estoy dando cuenta de lo confundido que estoy. Si yo no hiciera esto, puedo llegar a autoconvencerme de que no estoy confundido y proyectar mi confusión en otro, ¿no? Proyectar la sombra y creer que mi esposa es la confundida, pobre ella, en cambio yo tengo todas las certezas y la puedo hasta tratar mal por eso. Entonces la oración es una manera de darme cuenta continuamente, porque no se reza una sola vez, se reza muchas, ¿no? Se le pide a Dios lo mismo 20.000 veces. Es un recordatorio de lo que soy, es una información. Entonces la oración es hablarle a Dios, es rogar por luz y comprensión sobre lo que dice el texto. Si el texto hablara de, no sé, de levantar a los muertos, a Lázaro, yo le hablaría de que quiero resucitar, no sé, mi alegría, ¿no? Entonces, ahí le estoy contando algo, le estoy diciendo, me siento triste y no me gusta, quiero ser alegre, ¿no? Me estoy contando a mí mismo eso. También pedir es estar a la altura del mensaje, porque también podemos leer esto, Juan había oído en la cárcel las obras del Mesías. Fíjese también eso, lo oyó en la cárcel. Es decir, en su confusión, en medio de su lío, ahí lo oyó. A veces las cosas más valiosas se encuentran en la confusión. Tuvo que caer en la cárcel para oír del Mesías, no antes, ¿no? Por contexto sabemos que sí antes lo había oído, pero en este caso es lo que nos dice este verso. Así que orar es querer estar a la altura de. Uno puede también preguntarse, ¿soy como Juan? ¿Estoy realmente yendo a buscar al Mesías, a la respuesta, o me estoy quedando en mi cárcel tranquilamente? Quizá el verso me cuenta de un Juan yendo a por Jesús y en mi caso no lo estoy haciendo. Entonces, la oración es decir, por favor, Dios, me gustaría hacer como hace Juan e ir en busca de. Entonces, también me contrasta y me revela si yo estoy haciendo esto o si me estoy quedando en mi cárcel mirando televisión, nada más. Entonces, la oración me cuenta un montón de cosas de mí. Orar es, la palabra oratio viene de orar, hablar, y el tio es la acción de, ¿no? Así que es la acción de hablar. Orar es hablar. Cuarto paso. Ahora viene el quinto. Ya hemos puesto nuestra posición inicial, que sería el statio, primer paso. Segundo paso, leímos, releímos, lectio. Tercer paso, meditamos sobre lo leído, ¿no? Lo desgranamos, meditatio. Cuarto paso, oratio. Nos pusimos a orar, a hablar, a contar, a relatar, ¿no? Porque también la oración, recuerde que no solamente es pedido, también es agradecimiento, lo cual me cuenta, me informa a mí mismo que estoy ahí. Te agradezco por estar más contento. Me estoy contando, oye, estás más contento. ¿Te das cuenta? Me lo estoy contando a mí también. Quinto paso entonces, contemplatio. Contemplatio viene de contemplación, obviamente. Y esta es la palabra que sí tiene que ver con la meditación oriental. Recuerden que hay dos tipos de meditaciones en Oriente también. Está la meditación de concentración en algo, hasta inclusive de pensar y desgranar cosas, que eso eso sí se llamaría en Occidente meditatio, meditación. Pero luego está la otra, que es esa meditación de estar simplemente presente, dejando que los pensamientos vengan, vayan, que se muevan con actitud de sakshi, de testigo. Eso es lo que aquí se llama contemplatio. Lo que hacía San Juan de la Cruz, contemplatio, es lo que entendemos en el Zen, por ejemplo, con simplemente estar presente y observar, no sé, lo que ocurre. Eso. Mientras que la meditación que hacía Santa Teresa, por ejemplo, de Ávila, que era reflexionar, no sé, en el Padre Nuestro. En cada palabra, se imaginaba, no sé, el Vía Crucis. Eso no es lo que entendemos en el cristianismo por contemplación, sino por meditación. Santa Teresa de Ávila meditaba. San Juan de la Cruz contemplaba. Entonces, ¿qué es contemplación? Es silencio y escucha.
como ya lo rumiamos, ya le extrajimos un montón de sentidos que hasta los podemos copiar en un papel si queremos, de quién era Juan para nosotros, ya no en un contexto como en la Lectio, en un contexto literal, histórico, geográfico, eso ya no. Lo hicimos en un contexto de alma, anímico, emotivo, qué representa psicológicamente para mí, ¿no? ¿Qué me dice esto a mi vida? Bueno, ya está. Ya después de eso hicimos nuestra oración, lo hablamos, ahora hay que escuchar. Ahora viene el silencio. Muchas veces en el abordaje occidental, cansado de la institución cristiana, por ejemplo, en Occidente, vamos a Oriente y nos metemos de cabeza en la contemplación, olvidando que el oriental también hace este proceso gradual. El oriental canta sus mantras, enciende, hace la adoración a la deidad. Personajes como Nisargadatta Maharaj, sumamente no dualista, hacía su adoración a la deidad, tenía su rito. Y luego estaría en esta actitud también, paralelamente. Entonces, contemplación es silencio y escucha. Simplemente me quedo en silencio. No pienso nada, no intento resolver nada, no intento rezar nada, simplemente silencio. Eso es contemplación, es oír. Ya hablé, ya pensé, ya hablé, ahora tengo que escuchar. A ver qué me dice. Ya no es intentar yo ir hacia la cosa y desglosarla, como en la meditación. Ahora es un escuchar a ver qué me viene. ¿Qué me viene? Puede que no venga nada, puede que sí, o puede que el solo estar ahí sea la cosa. Entonces, contemplar no es inteligir. Aquí no hay que pensar, no tengo que reflexionar nada. Es lo que los hindúes llamarían el samadhi, ¿no? Una concentración, de eso viene la raíz di, de la raíz dharana, omniabarcante, sama, como si uno le diese un abrazo grandísimo a la vida entera, sin dejar nada afuera. Muy parecido al símbolo cristiano de un Cristo crucificado que abre los brazos sin, como se diría en la Argentina, hacerle asco a nada, ¿no? Es decir, todo lo abre, todo viene, los dos brazos abiertos, de hecho están clavados, así que no podría cerrar un brazo a nada, está abierto. Entonces, contemplación tiene que ver con la raíz con, que significa todo, y la raíz templatio, que viene de templo, lugar sagrado para ver el cielo. Entonces, un lugar, antiguamente los dioses eran las estrellas, las constelaciones, y por eso estaban los famosos sigurat, pirámides, sea en el mundo maya o azteca o en el mundo egipcio, que tenían que ver con las constelaciones, con el cielo, esos cielos que sí se veían por las noches, a diferencia de nuestros cielos que por las luces de las ciudades ya no los vemos. Entonces era esa actitud de estar abierto a ver qué me dicen las constelaciones, los dioses. Entonces a veces había sitios donde uno se podía tumbar y contemplar, ¿no? Estar en el templo. Entonces la contemplación es eso. Estoy ahí en silencio. No intento hacer nada. ¿Cuánto dura? Bueno, lo que uno quiera. Puede durar desde 5 minutos, 1 hora o 20 minutos, lo que uno quiera. No hay prisas, salvo que uno tenga cosas que hacer. Ese es el paso quinto. Luego viene el sexto, que es consolatio. Consolatio, obviamente, viene de consolación. Normalmente cuando uno acaba una meditación al estilo oriental o una contemplación al estilo San Juan de la Cruz occidental, uno se siente consolado, es decir, siente una gran alegría, siente gozo. Es lo que, por ejemplo, en el Kriya Yoga de Yogananda y la Giri Mahasaya le llaman el parabhasta, ¿no? El estado después del estado. Es decir, el coletazo, lo que queda. Uno se siente como feliz. Uno va caminando y le parece que todos sonríen, que la vida es maravillosa. Y sabemos que dura un tiempo, después se va esfumando y después la vida cotidiana nos reabsorbe. Por eso todas las tradiciones religiosas tienen, como los musulmanes, las 5 oraciones diarias, los cristianos tienen la liturgia de las horas que cortan el día entre 5 y 7 veces también para rezar. Y fíjese que no se hace ni por la mañana ni por la noche, se hace a la mañana, al mediodía, media tarde, tardecita, noche y finalmente antes de irse a dormir. Es decir, cubre todo el día para que usted, donde se esté perdiendo, vuelva, se conecte otra vez, se centre.
Los hindúes también tienen los sandhyas, ¿no? No sandía, que es una fruta, sino sandhya. Los sandhyas son los pasajes entre todavía no amanecer y el amanecer, entre el mediodía, que es un pasaje entre la mañana y la tarde, y así, y el bajar del sol y la medianoche. Son sandhyas. Son momentos donde se recitan ciertos mantras. Así que la contemplatio es eso. Luego viene la consolatio, dijimos. La consolatio es gozo, es equivalente a lo que llamaríamos el Espíritu Santo, en el cristianismo el Paráclito, que vino a los apóstoles para consolarlos y que Cristo les dijo, yo me tengo que ir para que venga el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo. Es una fuerza interior, es una certeza. Uno sale de esa meditación zen o del yoga o contemplación al estilo San Juan de la Cruz y sale como una especie de bólido potente. Siente que tiene shakti, que tiene fuerza, que tiene poder para resolver cualquier cosa. Y eso es muy apreciable y la gente dice, me encanta meditar porque me da eso. Salgo súper pila, ¿no? Con mucha energía, aunque se me vaya yendo después. Así que fuerza interior, certeza y confianza. Palabras que hoy en día son muy escasas. Así que consolatio significa con, de nuevo, que significa todo, ¿no? Todo junto, y solari, que viene de calmar, apaciguar. Entonces es una calma grande, ¿no? Toda, completa, una calma que nos abarca. Eso es la consolación. Yo leo esto de Juan, lo interpreto como dijimos, rezo, o sea, hablo, cuento, pregunto, pido, luego me quedo en silencio y luego de eso viene una especie de, como si la sabiduría me impregnase y me dijese, ya está, lo tenés dentro, lo comprendiste, ahora ve tranquilo por la vida, ¿no? Como cuando la misa termina y dicen ahora podéis ir en paz, ¿no? Es como una cosa de que ahora salimos ahí al mundo. Bueno, esto es lo mismo. Luego viene el paso 7, que es discretio, que significa discernimiento. En la India le llaman viveka, que es discernir, separar la paja del trigo. El discernimiento claro o viveka tiene que ver con un cierto tino. Una persona que está confundida, una persona que no sabe de qué va la vida, mete la pata simplemente por ir sin ton ni son por ahí. Sin embargo, cuando uno empieza a reflexionar las cosas, fíjese si uno estudia un poco de psicología, filosofía, teología, uno empieza a estar más situado, empieza a entender, es la sombra, es la proyección, el mecanismo de proyección. Si a uno le gusta lo freudiano, dice, no sé, es la castración, es el complejo de Edipo. Es decir, empieza a poder entender de qué va la cosa y por dónde es. Entonces, uno tiene en el séptimo paso ahora la capacidad de la discretio, el discernimiento. Discretio viene de dis, que es separar, y la otra parte es cernere, que tiene que ver con separar para luego obrar como cernir, cuando uno cierne algo para tamizar, por ejemplo, para separar ciertos granos de los otros o la basura de los granos, la cáscara, ese es un cernir, un cernido. Bueno, de esta manera el discernimiento es la capacidad de que lo que leí, lo que aprendí, lo que entendí, la consolación que tengo, ahora la voy a discernir, voy a ver en el mundo, en lo concreto, cómo lo voy aplicando todo esto, qué cosa concuerda, dónde está Juan, el que leí aquí, dónde está en el mundo. A ver, en mi día, ¿en qué momento soy Juan? ¿En qué momento estoy preso? ¿En qué momento estoy buscando y en qué momento no? Creo que estoy buscando, pero no estoy buscando nada. Eso es discernir. Saber cuándo sí, cuándo no. Cuándo me estoy engañando, por ejemplo. Ese discernimiento proviene de una mente clara. En el budismo Vajrayana, budismo del Tíbet, por ejemplo, se dice que se llama así porque la mente se vuelve como un Vajra. El Vajra es un diamante. Y el diamante, como es la piedra más dura, es capaz de cortar a cualquier otra. Entonces, tener una mente de diamante es una mente que corta la ilusión, por eso es la vía tántrica, corta de cuajo. Entonces, la discretio es la capacidad de, ahora tengo una mente que sabe cuál es Juan, cuál no es Juan,
Hablo de Juan porque es lo que nos tocó ahora, pero podría haber sido cualquier otra cosa, o Arjuna o Krishna, o Alá, ¿no? Lo que fuera. Y ahora sé, tengo una mente aguda, ya no me engaño a mí mismo, tengo una mente mucho más certera, tengo un tino, ¿no? Acierto. Luego de eso viene el octavo paso, que se llama colatio, colación. ¿Qué es una colación? Eh, Colación tiene que ver con, la palabra, la tengo por aquí, es con, significa todo, como las anteriores, como consolatio o contemplatio, todo, todo junto. Y el lat del latio tiene que ver con traer. Entonces, traer a todos. Entonces, una colación es una situación donde todos vienen y están aquí presentes. Entonces, ¿qué es colatio? Compartir. O sea, yo puedo vivir en una isla desierta y pensar que soy el tipo más maravilloso del mundo. Basta con que me integre a la sociedad durante 5 minutos y empiezo a notar, por contraste, por conversación, por interacción, que no soy un tipo maravilloso, que tengo mis costados difíciles, que rozo o tengo choques con este, con aquel, que no me cae bien aquel otro, y empiezo a notar cosas. Por eso los sufis del Islam, esta línea esotérica del Islam, suelen aconsejar a sus discípulos que se casen. Porque dicen, si tú vives solo, ¿no? Obviamente tienes una idea de ti mismo maravillosa, exaltada, porque no tienes oportunidad de roce. Entonces, continuamente confirmas que eres maravilloso porque obviamente no hay nada que te lo demuestre, que demuestre lo contrario. Pero basta con que te cases y convivas y descubras entonces en el contacto con el otro que te molestan cosas, que no eres tan permisivo como creías, ni flexible, empiezas a descubrir. Entonces la colación es ir y contarle a los otros. No es predicar, no es ir a decir, hoy en la lección divina leí lo de Juan, y yo opino tal cosa. No, no, no. Es simplemente quizá no leer el texto en sí al otro, sino hablar del tema. ¿Qué opinas tú de la vida será como una cárcel? ¿Estaremos como apresados y dónde estará la verdad? ¿No? Porque se acuerda que Juan le fue a preguntar a Jesús, ¿eres o no eres el Mesías que esperamos? ¿No? ¿Dónde estará la verdad? ¿Tú qué crees? ¿La verdad está en ir al fútbol y disfrutar de que tu equipo gane? ¿O la verdad está en el amor? ¿Dónde está la verdad? ¿Y tú qué crees? ¿Estar en situaciones difíciles en la vida nos abre los ojos? Porque Juan se enteró en la cárcel de que estaba Jesús haciendo milagros. Eh, ¿Tú qué crees? Entonces ahí, en la colatio, en la colación, en el contacto con el otro, ocurren dos cosas. Por un lado, uno contrasta y enriquece. Porque el otro puede decir, no, no, yo no opino como tú, porque a mí me pasó tal otra cosa. Yo lo que creo es que, o sí, opino como tú, pero ¿sabes qué? Mira, un detalle, tal cosa. Entonces uno sale enriquecido de esa conversación. No es una conversación para defender posiciones, no es un monólogo alternado. Yo te cuento algo y después hago silencio aguantándome lo que me contás para cuando haga silencio volver a meter mi bocadillo. No es eso. Es realmente ir a ponerlo ahí sobre la mesa. A ver, todos ponemos lo nuestro sobre la mesa y vemos qué sale de todo esto, cómo se enriquece. Y entonces es un compartir, una actitud muy parecida a cuando el Buda no se quedó con su captación, su revelación, su profundización, sino que volvió, se convirtió en el bodhisattva, en aquel que regresa y habla con los demás, el que vuelve como los 10 toros del Zen del mercado, de la iluminación al mercado, y habla con los que tiene alrededor y les cuenta y comenta y discrepa y opina, a veces se consustancia con el otro, lo que el otro dice, es decir, hay este enriquecimiento cruzado, mutuo, eso es la colación, que tiene que ver con el ágape, en el cristianismo, con el caritas, ¿no? Que es el amor. El amor es el compartir. De nada me sirve a mí creer que soy una isla en el universo y que voy a resolver toda mi felicidad solo. En realidad la felicidad es un hecho conjunto, ¿no? Es el mundo entero. Entonces, la razón es porque el mundo soy yo, básicamente. Entonces, si yo dejo afuera a otros creyendo que puedo ser feliz sin los otros,
estoy dividiendo al mundo en una dualidad, la dualidad de los otros y yo. Desde el momento en que los otros son yo, no hay problema que converse con ellos. Estoy conversando conmigo, ¿no? Es el único ser que existe, soy yo, extendido en todos los seres que veo, que toco, que siento y con los que converso. Entonces, es lo que en la India le llaman el karuna. Karuna, compasión, ¿no? Pasión con el otro, sentir con el otro. Entonces aprendo de opiniones ajenas y me enriquezco, me enriquezco. Luego viene el noveno paso, ya estamos hacia el final, nos quedan dos. Noveno paso es deliberatio. Deliberatio es deliberación, ¿no? Deliberación es como una especie de poner la cosa en movimiento ya con una dirección, ya tener una dirección determinada. La palabra viene de la partícula de significa intensidad, denota intensidad, ¿no? Como mucho. Y liberare viene de liberar. Entonces imaginemos un pájaro que lo tuvimos o un perro que lo tuvimos atado mucho tiempo, cuando en lugar de liberarlo de a poco, lo soltamos de repente, ¿no? Eso es la D, con fuerza. ¿Y el perro qué hace? Sale como loco, corriendo con toda la fuerza. Entonces se libera con intensidad. Entonces, cuando uno hizo todo este proceso, se puso en la actitud correcta, statio, luego hizo la lectura y relectura, lectio, luego hizo la meditación del tema, meditatio, luego hizo una oración, habló de ello, ¿no? Oratio, luego hizo contemplatio, es decir, se quedó en actitud de espera y de receptividad. Luego hizo consolatio, es decir, recibió un confortamiento, sería, no sé. Luego vino discretio, uno discernió qué era y qué no era lo que esta enseñanza le transmitía en la vida. Luego vino colatio, uno la compartió. Y finalmente viene deliberatio, que es que todo esto ahora le marca a uno una dirección, le indica hacia dónde es la cosa. Uno descubrió que lo que tiene que hacer es preguntar, por ejemplo, supongamos, ¿no? Juan fue y le preguntó a Jesús, bueno, tengo que averiguar, tengo que ir, me voy a apuntar en tal lugar, voy a ir al cura de la esquina, o bien voy a ir a, no sé, a la escuela, a la universidad a estudiar filosofía, es decir, me voy a comprar el libro tal, que sé que ahí hablan de tal tema, es decir, tomar cartas en el asunto. Tengo lo que se llama vocación, ¿no? Es una dirección. Todo esto me dio lo que en la India llaman nididhyasana. Sravana, escuché o leí, que es lo mismo. Manana, lo mastiqué como una vaca, lo rumié, ¿no? Con mis 4 estómagos, lo rumié. Y finalmente, nididhyasana, ¿no? Tomé una asana, una postura concreta, definida, puntual, ¿no? Ahora todo esto me volvió a mí como una flecha, como un algo que tiene una dirección. Ya no soy una especie de cosa sin ton ni son. Recuerde, la dirección que esto me revela no es el texto que porque en sí es maravilloso me revela a mí algo que yo no sabía. No, no, no. Me está revelando, volviendo a mostrar algo que yo ya tenía dentro, ¿no? El texto está siendo la excusa que me permite a mí resolver este tema. Entonces me da una vocación, una nueva dirección, una convicción firme. De aquí viene la convicción, no de la fe en el sentido de creencia. Bueno, creo que Juan estuvo ahí preso, todo literal, ¿no? Y que Jesús predicaba y curaba enfermos. ¿Por qué lo crees? Y bueno, porque me lo contaron, lo leí en la Biblia, dicen que lo que está en la Biblia es verdad. Eso es una creencia, eso va y viene. Normalmente ni el propio creyente está convencido. Pero aquí hablamos de otra cosa. La deliberatio es cuando uno sabe que es proyectar la sombra y que está proyectando la sombra en el vecino de cabeza, es decir, está convencidísimo de que es así y eso le aclara el panorama. Eso es la deliberatio. Ahora sé que el tema es resolverlo para no proyectarlo en mi vecino, por ejemplo. Entonces, ese es nididhyasana. Y el último paso el décimo, se llama actio. ¿Qué es actio? Acción. Es hacerlo. Es como decir, bueno, ya está todo muy bien, pero vamos a hacerlo.
Es decir, no se trata de que, bueno, ahora lo capté, ya comprendí de qué va la cosa, todo así como flotando entre nubes. No, no, no. Hay que ensuciarse. Manos a la obra, vamos a concretarlo. Entonces viene una acción concreta, una puesta en práctica. eh, es como ese Buda gordo que vuelve del, como decimos, del nirvana al mercado, ¿no? Contento, sonriente, con unos chorizos en el hombro y unos odres de vino. Es decir, alguien que realmente se mezcla en el mundo y hace cosas, ¿no? Hace cosas concretas. Es la idea del bodhisattva. Y la palabra actio viene de actus, que significa llevar a cabo, y la partícula sion, de acción, al final, tiene que ver con justamente efecto, ¿no? Con algo que se produce y produce consecuencias. Entonces, este final actio tiene que ver con que todo lo que hicimos ahora tiene una consecuencia. No fue para nada, no es para cerrar el libro y decir muy lindo todo esto, el tiempo que pasé haciendo la lección divina, ahora sigo con la misma vida de antes. No, ahora hay una acción directa. Entonces, repasando los pasos son, me pongo en tema, creo un ambiente, me conecto, es statio, primer paso. Segundo paso, lectio. Leo el texto que sea, puedo abrirlo al azar, abrir un texto cualquiera de, como decimos, de un libro normalmente sapiencial o poético, no técnico, ¿no? Eh, Puede ser un texto desconocido. Lectio, lo leo varias veces, extraigo palabras claves, contexto, contextualizo, me fijo qué me toca, lo releo muchas veces. Tercer paso, meditatio. Me pongo a rumiar lo que leí. Me pongo a buscarle sentidos psicológicos, cuál de esos personajes soy, qué emociones siento que tienen en ese texto. Me pregunto qué me dice el texto a mí. Puedo cambiar si hay una pregunta en el texto, cambiarle de interrogativo a exclamativo, por ejemplo, como imperativo, como si me lo estuviera diciendo a mí, por ejemplo, eh, como si Juan me hiciera la pregunta a mí, de repente lo puedo entender así. Juan me pregunta a mí, ¿tú eres el Mesías o no eres? Es decir, ¿eres lo que dices ser o no? Entonces me hago preguntas. En meditatio es preguntarme cosas, ¿no? En oratio, cuarto paso, era hablar, contar, decir y pedir, porque son formas de conocerse. Eh, Hacerlo hacia un Dios es algo muy simple y muy operativo, mucho más que hablarse a uno mismo o hablar al aire. Por eso vale de mucho, ¿no? Sobre todo porque le permite a uno aportar mucho sentimiento. No es lo mismo hablar al aire a una silla que uno pone delante que hablarle, no sé, a la diosa tal, a la Virgen María, a la encarnación de la compasión, ¿no? Que me va a entender de una manera infinita. Luego el quinto paso era contemplatio, era quedarse en silencio, ¿no? Simplemente en silencio, dejar que todo eso se asiente, pero sin pensarlo. Ya no lo toco más, no lo toco más. Como una torta o una tarta. Uno está cocinándola en el horno, uno no abre el horno a cada rato porque sabe que se cae, se baja. En cambio, uno la deja y ya está, ya la preparó, la amasó, la batió, la decoró, ya está. Ahora hay que dejarla en paz, que se cocine. Luego viene el sexto, que es consolatio, que era simplemente sentir ese confort, esa sensación de sentirse pleno porque todo esto se haya asentado, ¿no? Luego viene discretio, el séptimo paso era que era discernir, darse cuenta ahora cómo el radar de la mente de uno capta muy claramente las cosas en la vida, con respecto a lo que uno obviamente leyó, capta dónde es y dónde no es, dónde está pasando esto y dónde no tanto, tanto exterior como interiormente. El octavo paso era colatio, que era compartir con los demás, contar, poner ahí sobre la mesa a ver qué opinan otros, enriquecerse de manera cruzada. El noveno paso era deliberatio, que era deliberación, ¿no? Encontrar ahora la punta de la flecha, decir, bueno, entonces la dirección que tengo que tomar es esta. Lo siento claramente, es ahí a donde tengo que ir. Y el décimo era acción, realmente hacerlo. A ver cómo esto que está en el aire todavía se puede concretar. A ver,
¿Qué tengo que hacer? Hablar con fulano, cambiar de trabajo, no sé, cambiar mi forma de hacer esto, lo otro, cosas concretas. Esto mismo puede hacerse obviamente, que no lo vamos a hacer ahora, con el Bhagavad Gita, por razones de tiempo, o con cualquier otro texto. Puede ser el Corán. Normalmente los textos sagrados se prestan mucho a ello, pero como digo, si a usted le gusta, no sé, Shakespeare, las obras de Shakespeare, está perfecto. Si le gusta, no sé, Walt Whitman, las poesías de Walt Whitman, vale con Walt Whitman. El Quijote, los episodios que le van aconteciendo son fuente de mucha información. Lo que le aconsejo es que no lea tramos muy largos. No se lea un capítulo del Quijote, porque uno se pierde. Lo que vale más es que sea concreto. Por eso dicen, depende qué libro sea, obviamente a veces hace falta que tenga, aunque sea 20 líneas. Otras veces, como tomamos hoy, fíjese que tomamos 4 líneas y con 4 líneas extrajimos un montón de cosas. Así que un koan del Zen es básicamente una línea. De hecho, si yo hubiera tomado de las líneas que tomamos solo la primera, donde decía, fíjese, Juan que había oído en la cárcel las obras del Mesías, punto. Oyó en la cárcel las obras del Mesías. Eso ya me da pie. Lo oyó en la cárcel, no afuera. ¿Oyó de qué? Del Mesías, de algo que lo iba a salvar. Oír, ¿qué es oír? Estar abierto, hay gente que no oye. Es decir, solo la primera frase ya me revela un montón, aunque tome un texto más largo. Entonces, esta lección divina, la intención de haberla tratado hoy, es que podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana como una manera de aprender a relajarse y extraer sentidos de las cosas. De hecho, muchas veces para preparar programas de la espada de Damocles, el proceso que sigo, si bien no lo hago así con puntos tan definidos, tiene que ver con esto, con un leer algo, dejarme impregnar, dejar que eso quede ahí flotando, apuntar las ideas que se me ocurren con respecto a eso, dejar que el tema, que a veces noto que cuanto más lo intento pensar, menos se me revela. Es decir, acabo dando vueltas en círculos. Y cuando lo dejo asentar, solo me cuenta cosas que yo mismo me sorprendo y descubro lados y costados que no hubiera podido prever de antemano. Les recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo y que si quieres colaborar con él puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación en nuestro enlace de PayPal que tenemos en nuestro canal en iBooks. Cualquier duda al respecto me puedes escribir a infoespadaweb@gmail.com y desde ya muchas gracias por ello. Te recuerdo también que nuestro programa ahora se retransmite a través de Ahora 3J Radio, que es una radio online que la puedes visitar en www.ahora3jradio.com y ahí ver los horarios en que nuestro programa se repite. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, no puedes perderte la próxima ocasión en que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Muchas gracias.